funcionario judicial que por medio de los mensajes generó cierta inconformidad y por supuesto el tema del acoso que sobresale a partir de ciertas conversaciones y actos que generaron en el ambiente laboral, pues el caso que está siendo pues planteado en ese momento. Él es suspendido durante un mes sin goce de salario y esto nos pone a pensar entonces qué está pasando a nivel laboral y el tema del acoso, cómo lo podemos interpretar de la manera correcta y por supuesto a nivel legal cómo esto afecta. Así que usted que está con nosotros, gracias por permanecer en la revista y queremos que pueda realmente unirse con nosotros a analizar este tema para que juntos podamos crecer y sin duda alguna como sociedad ir corrigiendo estas cosas que nos están afectando tanto. Tenemos con nosotros a la psicóloga Jimena Caballero, quien nos acompaña hoy, y también el abogado especialista en temas laborales, Marcial Bolívar, quienes van a estar con nosotros analizando este punto tan importante. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Dani? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, yo me imagino, Jimena, que en los temas de mujer, cuando usted escucha una noticia como esa que hubo, o quizás otros casos, siempre hay algo como que se le revuelve a uno, dicen, ¿verdad? Por allí, porque las emociones de acoso, pues sin duda alguna se están presentando y se están planteando sobre la mesa a partir de realidades que muchas veces dejábamos pasar. Sí, bueno, solo en el 2020 hubieron más de 1000 denuncias de acoso sexual por mujeres, específicamente. También los hombres son acosados sexualmente, esto es importante, pero la gran mayoría de quienes sufren esto, las víctimas realmente son mujeres por una relación de poder que hay dentro de las instituciones. El año pasado lograron denunciar 1000 personas, pero en realidad se estima que son muchísimas más las personas que viven esta situación y que no se atreven a poner las denuncias. Cuando uno da terapia y llegan personas por este tema, lo más complejo para muchas personas es ver si el proceso dentro de las instituciones realmente les va a tomar la palabra de lo que está sucediendo, si los van a entender, si no los van a despedir a ellas, si no van a recibir más bien represalias, y muchas veces los casos quedan impunes donde no sucede absolutamente nada, y entonces la víctima tiene que aprender a ver cómo vive y maneja la situación dentro de dentro de la empresa para seguir manteniendo su trabajo, si decide irse de la institución y buscar un nuevo empleo por esta situación donde siente que al final no fue escuchada o se dio por menos la situación sexual. Así es. Don Marcial, a nivel laboral esto se establece a partir de ya alineamientos. Hay leyes que establecen cómo generar este tipo de acciones y proteger también al afectado en estos casos. ¿Qué hacemos ante un análisis como lo que ocurrió? Claro. Mira, existe una ley específica que es la ley contra el abuso sexual en el empleo y la docencia, que tuvo una reforma el año pasado sobre el alcance de la misma. Entonces, cuando nosotros vemos estas modificaciones a esta ley ahora establece prácticamente la obligatoriedad de todo patrono en establecer un mecanismo de denuncia si algún trabajador, alguna trabajadora se siente acosado frente a un compañero e inclusive frente a un jefe que podría ser eventualmente el dueño de la empresa si es en el sector privado. Asimismo, dentro de las alcances de esta ley establece la posibilidad de que si en el centro de trabajo no se puede establecer una comisión investigadora, se pueda acudir al juzgado propiamente de trabajo y presentar eventualmente la denuncia. Es decir, quiero decirle a todos los señores televidentes que están nos están sintonizando que existen mecanismos de ley que efectivamente si el patrono no atiende mi llamado, porque es el mismo patrono el que me está acosando o es el mismo representante patronal el que me está acosando y es una figura de poder dentro de la empresa, dentro de la institución que trabajo, entonces sí existen mecanismos. Quiero decir que no se queden calladas, si están pasando por esta situación pueden acudir tanto a la vía administrativa como en el Ministerio de Trabajo o bien en sede judicial en el juzgado de trabajo de su localidad. Este tema es muy sensible, sin duda alguna, porque podríamos analizarlo entonces a partir de realmente cómo interpretar el acoso, para tomar en cuenta esa base. Sí, bueno, yo creo que para agregar tal vez sobre la ley 7476 que dice aquí el compañero, dentro de la ley dice que las mismas instituciones tienen que poner una comisión de empleados que son los que tienen que ver si la situación que se dio fue una situación de acoso. Lo que pasa es que hay muchas organizaciones que no tienen a los empleados o a las personas
con el conocimiento requerido para poder identificar este tipo de situaciones. Acoso sexual lo vemos como cualquier situación de índole sexual que no queremos vivir, no es lo mismo acoso laboral que acoso sexual, de índole sexual que no queremos vivir y que de alguna manera nos sentimos sometidos a esa situación porque tenemos que aguantar por miedo a que tengamos represalias dentro de nuestro trabajo de ser despedidos. También se da cuando, por ejemplo, un funcionario le promete a alguien un puesto o le promete mejores condiciones laborales por favores sexuales, o también ocurre como represalias a conductas sexuales, o también se puede dar por medio de palabras, ya sea escritas o verbales, de índole sexual, que la persona se siente humillada, o también se puede dar también por acciones físicas donde existen roces o que te tocaron o inclusive miradas que tienen carácter sexual donde la persona no se siente cómoda. En este caso en particular mencionaban mensajes de texto, donde habían ya menciones como temas de su físico, que nalgas, ¿verdad? O algunas partes de su cuerpo, donde destacaba obviamente el contexto sexual. Los mensajes que se pueden enviar, ¿pueden aplicar en este caso? Claramente que sí, eventualmente todo es prueba. En este tipo de procesos de investigación, dado la dificultad de poder recabar, ¿verdad? Porque la mayoría del tema del acoso, y está la psicóloga que nos puede colaborar en eso, se da en el ámbito privado. Entonces, de repente no lo van a hacer público, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo constato de que esta persona me está acosando? Entonces, los mecanismos de prueba, toda prueba es válida, desde correos, mensajes, testimonial, en fin, todo acto tendiente a que la persona esté ejerciendo un acoso, sea sexual o pretenda a través de formas de acoso laboral obtener un beneficio de esta persona, pues sirve de mecanismo de prueba, todo absolutamente. En el momento en donde hay ese tipo de poder que mencionábamos ahora, hay una represión y un temor a expresarlo. ¿Hay algún mecanismo que podríamos decir que en las organizaciones puede servir para expresarlo sin necesidad de una presión o algo de que vaya a tener esa jefatura encima? ¿Qué recomendamos en ese caso? Sí, bueno, es importante que las empresas empiecen a tener más capacitaciones sobre este tema, ¿verdad? De cómo saberlo manejar con sus colaboradores, y que las víctimas tengan muy claro que no van a ser despedidas por esta situación y que van a vivir alguna represalia por poder denunciar. Esto tiene que quedar muy claro dentro de las empresas. Yo creo que también dentro de nuestra cultura se ha visto el acoso muchas veces como son de chiste, ¿verdad? Digamos, creemos que parte de nuestro proceso de socialización y hacer amistad a veces es hacer como chistes jocosos, y luego si la otra persona no le gusta y pone límites, inclusive decimos, ay, qué pesado que es, o verdad, o no aguanta nada. Y es muy importante que empecemos a clarificar, verdad, que el espacio laboral no tiene que darse este tipo de situaciones, y que en el contexto en que yo lo permito o no lo permito, tengo que establecer límites claros de comunicarle a mis compañeros, así no me gusta ser tratada, ¿verdad? Desde el principio, aprender a comunicar y a decir no es muy importante, sin importar la presión social que eso puede implicar. Don Marcial, en el caso también de la estructura en donde yo me siento protegido, también en el caso de quien pueda ser acusado de un acoso que realmente no se está dando, ¿cómo podríamos manejarlo? Bueno, eso es un tema muy interesante y es un tema a ser muy cauteloso, ¿verdad? Eventualmente existen denuncias o inician una denuncia calumniosa contra un sujeto porque de repente me cayó mal, entonces yo quiero abusarme, quiero sacar provecho de este mecanismo de ley, en fraude de ley que se le denomina, y de que lo despidan, y entonces lo voy a acusar de acoso. La voy a acusar de acoso. Bueno, eventualmente existe en este mecanismo dentro de esta ley que está recientemente reformada, la posibilidad de que frente a una denuncia calumniosa usted pueda demandar a la persona que lo denunció y eventualmente cobrarle en la vía civil los daños y perjuicios de demostrarse claramente que sufrió un despido injustificado eventualmente. Claro. Entonces, es pero muy cuidadoso, se deben de ser muy cuidadosos, porque no, vamos a ver, no toda conducta calza como acoso. Si de repente una persona te dice, vamos por una birra, ¿verdad? Si yo le digo a Janina, vamos a tomar café después de acá, dependiendo del contexto en el que se lo estoy diciendo, podría interpretarse como acoso, pero no toda conducta es acoso, tiene que tener un fin, ya sea sexual o de beneficio de trabajo, pero si ya es compañerismo y demás, no calza dentro de la tipicidad de acoso.
El tema de la familia es importante porque cuando se da esta situación, generalmente no se habla en el trabajo y se va para la casa, y cómo lo expreso para recibir realmente el apoyo familiar que es tan importante, Jimena, en estos casos. Sí, yo creo que cualquier tipo de acción donde estamos sufriendo alguna situación de violencia sexual, como en este caso el acoso laboral, a veces es muy difícil de comunicar porque ni siquiera tenemos la posibilidad de decirlo a nosotros mismos, porque ni siquiera entendemos qué es lo que nos está pasando. Aprender a escucharnos a nosotros mismos, buscar ayuda profesional, activar nuestras redes con amistades, con compañeros del trabajo de confianza, con jefes, con jefaturas donde podamos llevar las acciones de poderlo comunicar, verbalizar lo que nos está sucediendo. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que eso es lo que les está pasando, a pesar del miedo que sienten, y empiezan a sentir rechazo sobre acciones dolorosas de esta índole que viven. Creo que eso es importante, verbalizar, escribirlo, empezar a escribir qué es lo que siento, cuál es esa angustia, cómo le pongo nombre a esa situación sexual que me está lastimando y que todavía no he logrado a veces dimensionar. Estamos en una cultura donde nos cuesta expresar ese tipo de reacciones, de emociones, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo logramos hacer para romper ese paradigma? Y yo creo que también sucede mucho que nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, a creer que es nuestra culpa, ¿verdad? Que entonces seguramente fue porque fue con la minifalda, que entonces viví una situación de acoso, que seguramente fue porque no debía haber dicho un comentario tan provocador, o no debía haber hecho tal acción, o seguramente es porque me lo merezco, inclusive por ser mujer. Hay personas, ¿verdad?, que inclusive ven su lugar de la feminidad como un lugar donde son objetivizadas todo el tiempo. Entonces, bueno, romper con esas estructuras es importantísimo en nuestro desarrollo de empoderamiento y de ser respetadas como humanas, donde establecemos los límites adecuados y correctos, y donde podemos reconocer que ninguna situación sexual que nos haga sentir humilladas es nunca nuestra culpa, y que somos sujetas de respeto, y eso es a través de poder establecer y comunicar abiertamente cuáles son nuestros derechos ante las otras personas, y decir que por favor así no queremos ser tratadas. Claro, esto tiene que ver con el respeto y el trato. En el caso de los hombres, es interesante también porque quizás el paradigma de que soy hombre, bueno, no tengo que decir estas cosas porque me voy a ver débil. Sí, con los hombres es complejo porque sucede lo contrario, ¿verdad? Hay hombres que más bien hay situaciones de acoso que lo viven como si fuera hasta inclusive algo bueno que les pasa, ¿verdad? O sea, yo he escuchado muchas historias de hombres que estuvieron con mujeres mayores, y esa situación, que es un abuso, las viven más bien como un acto de hombría, y todavía no existe la cultura para entender que también habían sido víctimas. Por ejemplo, los hombres les cuesta muchísimo más hablar muchas veces, porque si no, entonces se está poniendo en duda su virilidad, ¿verdad? Y entender que no, que ninguna persona, si sufre alguna situación que no le gusta y le parece humillante hacia su sexualidad, y que se siente incómoda, tiene por qué recibirla independientemente del género, y que podemos comunicarlo. Muy bien. Queremos darle también la invitación a participar a nuestra compañera Janet García, porque vamos a habilitar la posibilidad de que quienes están de ese lado también viendo el programa puedan hacer sus consultas, por supuesto, entendiendo que es un tema sensible, con el respeto que esto conlleva, y entendiendo que si hay un proceso que luego puede externarse de manera judicial, entonces hay que ser prudentes en todo este proceso. Queremos darle el pase entonces a Janet. Así es, Dani, muy buenos días. Me uno también con los comentarios en redes sociales. Rebeca Luna dice que todos los días en la mañana hay un compañero que la recibe con mensajes pasados de tono. Ella se siente acosada, no sabe si poner una demanda o no, o a quién ponérsela, porque el compañero tiene un puesto más alto que el de ella y le da, por supuesto, miedo ser despedida. Con esta consulta los voy a dejar, y también los voy a invitar para que habilitemos la línea telefónica 2101-2020 si usted está siendo víctima de acoso laboral. Bueno, este es el momento de que nos llame y por supuesto poderle ayudar. Hay dos especialistas que nos pueden ayudar en el tema y ver qué se puede hacer al respecto. Compañeros, si me ayudan con esta pregunta de Rebeca Luna. Gracias, Janet. Bueno, Rebeca, sí, eventualmente lo primero sería que usted haga anuncio de esta situación a su jefatura inmediata. De no tener usted respuesta a su jefatura inmediata, acuda a la Oficina de Recursos Humanos. En el última instancia de no tener atención por ninguna de estas dos personas, le invito a que asista al juzgado de trabajo y presente eventualmente su denuncia por este tema de acoso laboral o sexual según corresponda. Y en el caso que mencionaba ella, el relacional, esas bromitas de la mañana,
cómo manejarlas también. Sí, por eso es lo importante de aprender a poner límites y saber decir que no, ¿verdad? Aunque nos digan, ay, pero usted no aguanta ningún chiste, sí, no aguanto ningún chiste que no me gusta. Que quede claro desde el principio. ¿Verdad? Que quede claro desde el principio. O es inclusive... ese susto que creo que es natural, de cómo me va a interpretar la otra persona. Ajá, exacto. Yo creo que es normal, pero yo creo que a veces es mejor aprender a darnos a respetar que tener miedo a que se enojen con nosotras, ¿verdad? Y también, o sea, hay, tal vez también la escala de chistes, porque tal vez hay chistes que sí, que me parecen que son amenos, que están agradables, que yo también puedo devolverlo y que está bien, pero en el momento en que siento que el chiste se subió un poquito de tono, decir, ah, no, compañero, así no. ¿Verdad? Exacto. Tan arriba no, mi amor. Claro. ¿Verdad? No nos vacilemos tan así, ¿verdad? Pero bueno, también cuidado con eso, porque hay muchos contextos donde, por ejemplo, yo he conocido casos donde se hacen súper amigos y están súper acostumbrados al chiste, ¿verdad? Inclusive picarón y pasado, pero si se enojaron, entonces ya después de ahí, ya entonces sienten que ese lazo que tenían ya pasó al nivel profesional. Inclusive parejas que se dan dentro de las empresas, ¿verdad? Que nadie sabe con los demás compañeros que andan juntos y donde termina la relación, eso ya empieza a tener implicaciones dentro de la empresa y la compañía. Entonces, bueno, también, ¿verdad? Hablar con la persona y decirle, ¿verdad? Nosotros teníamos este vínculo y teníamos este vínculo, pero esto no se puede unir ni confundir. Entonces, claro, por favor, que a partir de ahora el trato profesional siga manteniéndose de manera correcta. Yo quería hacerle una consulta. Cuénteme. ¿Será que se puede grabar? La otra vez tenía una paciente que estaba viviendo una situación de acoso por un jefe y me decía, Jiménez, ¿será que yo lo puedo grabar? Bueno, sí, en principio, en materia penal, propiamente, en materia penal, así como en materia laboral, para que se tenga como válida una grabación, la otra persona tiene que haber consentimiento. Ok, entonces, por ejemplo, en los centros de trabajo, todas las personas, todos los patrones deben de tener, si están grabando los trabajadores, un letrero que indique que están siendo monitoreados, que están siendo grabados. Ahora bien, en estos temas de acoso sexual, como la dificultad de lograr obtener un mecanismo de prueba y al ser una ley tan proteccionista frente a la denuncia, se ha permitido eventualmente que se aporten videos como prueba. Entonces sí existe esa posibilidad, pero quiero reiterar que es muy propia de este tipo de procesos y no lo podemos trasladar, digamos, a denuncias laborales por otros tipos de situaciones. Es específicamente en el tema sexual. Pero las víctimas se pueden sentir seguras entonces de que si están viviendo una situación que solo ocurre a escondidas, cuando el jefe busca un espacio específico, sacar el teléfono y poner el audio. Sí, vuelvo e insisto en este tipo de particularidades, ¿verdad? En otro tipo de procesos no se puede. Claro, porque aquí viene el tema de los testigos. Nadie se está dando cuenta, excepto lo que está pasando y cómo lo interpreta también la ley, ¿verdad? En ese aspecto. Claramente, porque vamos a ver, como ya lo mencioné anteriormente, el acoso se da en el ámbito privado. Nunca, cuesta mucho que sea de forma palpable, pública. Entonces, ante esa deficiencia de poder demostrarlo, la ley nos permite este tipo de pruebas. Muy bien, vamos con Janet, que nos tiene otro comentario y consulta. Así es, Dani. De hecho, acabamos de recibir una llamada en el anonimato y se respeta. El señor lo que me comenta es que tiene más de 15 años de trabajar para un mismo patrón. Siempre había sido el colaborador estrella, tu trabajo excelente, excelente disponibilidad y todo. Pues resulta que de un tiempo para acá, el señor le empieza a decir que su trabajo no sirve para nada, que si se quiere ir, que se vaya. Pero resulta que en todos estos años no le ha pagado aguinaldo, no le ha pagado nada. ¿Será una estrategia para que el señor renuncie y pierda todos sus derechos? Dice que hasta ha tenido dolor de espalda del estrés que se maneja y él se siente actualmente acosado laboralmente porque es directamente desde su jefe, cuando de un pronto a otro empezó a cambiar las órdenes, empezó a cambiar las reglas y él simple y sencillamente no entiende qué pasa y se siente atado de manos. ¿Esto también se puede considerar un acoso laboral? Evidentemente sí se podría considerar un acoso laboral, pero bueno, alegremente este señor televidente que nos llamó de forma anónima puede acudir a las vías ordinarias, porque eventualmente frente a un mal despido podría acudir al juzgado de trabajo y presentar este tipo de situaciones, este tipo de acusar, a dar acuse, de todo lo que él está viviendo, y se le pueda cobrar a su patrono lo correspondiente a todos sus derechos laborales. Creo que es más de tomar la iniciativa de acudir y presentar la denuncia, la demanda en este caso, que un tema de acoso como tal. Muy bien. Janet, tenemos otra participación.
Así es, nos llaman desde una de las provincias más lindas que tenemos en este país, nuestra querida Guanacaste. Don Henry desde Nicoya. Don Henry, muy buenos días. Buenos días. Mi consulta es esta para el licenciado Marcial. ¿Qué tan reiterativas tienen que ser las conductas de acoso para tener por establecido o configurado el acoso? Y en cuanto a los videos, si los videos no tienen audio, ¿qué valor procesal tiene a la hora de que un juez lo determine como prueba para una eventual condenatoria? Muchísimas gracias, don Henry, por su pregunta. ¿La escucharon bien, compañeros? Claro que sí. Bueno, en cuanto a lo que el mecanismo de prueba del video sin sonido, va a valer lo que el video quiera demostrar, ¿verdad? Si el video no demuestra nada, entonces naturalmente el juez se tiene que, no puede conocerlo porque no hay una prueba realmente fehaciente. Ahora bien, en cuanto a cuántas acciones o cuántas, la reiteración de las conductas, pues a partir de la primera. A partir de la primera ya se podría eventualmente tomar como acoso, como bien lo comentaba la compañera, es un tema de límites. Entonces, si en la primera conducta nosotros consideramos que estamos siendo agraviados, debemos poner un freno y eventualmente, si así lo considero, si me siento agraviado, presentar eventualmente la denuncia. Pero, perdón, si la conducta es repetitivamente, entonces ya estamos hablando que hay un acoso claro. E inclusive, digamos, si en la primera vez yo no puse límites porque me dio miedo, porque no pude apalabrar, porque no supe cómo decirlo, y repetidamente yo tengo la comprobación de que he recibido mensajes de índole sexual por un compañero, ya entonces también estamos hablando de que hay una situación recurrente donde la persona está viviendo esta situación, aunque no haya puesto el límite porque no tenía cómo decirlo, cómo hacerlo. En un caso en donde se pusieron los límites y empezamos a ver este tipo de represión a nivel laboral, de algunas cositas donde ya no te tomo en cuenta, donde ya empiezo a hacer alguna presión, pasa como del acoso sexual al laboral, se mezclan los dos. ¿Tenemos alguna defensa como para poder decir, detengamos esto? Porque ya detuve el sexual, pero ahora viene el laboral. No, naturalmente va lo mismo, la misma denuncia ya sería por acoso laboral en este caso y se puede acudir a las mismas vías. Tenemos que demostrar, ¿verdad?, que frente al stop, frente al límite del acoso sexual, pues tuve consecuencias de índole laboral, por no acceder, por no permitir, en fin. Bueno, lo importante es no callar en estos temas, ¿verdad?, y expresar siempre lo que está pasando a la persona. Todo por escrito, ¿verdad? Mantener siempre como las llevar un vías. historial también, ¿verdad? Ajá, escritas de las cosas que solicitamos, ya sea inclusive por el WhatsApp, pero si se pudiera todavía por correos institucionales es muchísimo mejor para que sirva como evidencia. Muy bien. Janet, tenemos a otra persona que nos quiere hacer consulta. Así es, tenemos a don Carlos desde Guapiles también. Don Carlos, bienvenido y muchas gracias. ¿Aló? Bueno, la consulta mía es para consultar, digamos, yo estoy incapacitado y supuestamente apenas entre yo a trabajar me van a despedir. Eso es válido, digamos, por enfermedad, por la caja costarricense. ¿Usted ha sufrido algún tipo de acoso, don Carlos? ¿El jefe le ha dicho algo al respecto de su trabajo o simple y sencillamente porque está incapacitado decidieron despedirlo? Por parte de compañeros me han dicho que apenas yo entre me van a despedir porque el jefe ya le ha dicho. Ok, es un rumor que anda entonces. Exactamente, sí, pero siempre ha pasado casi. Ok, muchísimas gracias, don Carlos. Esto también, compañeros, porque de ahí, si está enfermo, la salud siempre va a ser una prioridad. Esto se puede también ver como algún tipo de acoso, que por estarse incapacitando constantemente o a lo mejor un tiempo determinado, el patrono crea que entonces ya no es funcional y decida despedirlo. Bueno, sí, eventualmente la consulta que nos realizan, más que un tema de acoso, eventualmente sería un tema discriminatorio, de despido discriminatorio y no propiamente de acoso, ¿verdad? Entonces, creo que, don Carlos, tenemos que esperar los hechos. Vamos a ver, no nos podemos adelantar. Esperemos que usted primeramente que se sane, segundo que regrese a su centro de trabajo y eventualmente, si a usted lo despiden por su periodo de incapacidad, acuda a la oficina de la defensa de los trabajadores propiamente y presente eventualmente la demanda por despido discriminatorio. Jiménez, en estos casos ya en sí la presión de saber de que está este rumor
genera todavía una ansiedad mayor de lo que podría ser un hecho que todavía no se ha dado, ¿verdad? Sí, es importante hablar sobre los síntomas de las personas que están viviendo acoso, ¿verdad? Muchas personas padecen de insomnio, la angustia es tan alta que entonces tienen problemas con la alimentación, se empiezan a ver en otros hábitos de la vida, en las relaciones intrafamiliares, ¿verdad? Digamos, o ya llego a la casa y lo que hago es que toda la presión de violencia que estuve viviendo en el trabajo, lo que hago es hacer una réplica dentro del hogar, ¿verdad? Porque va como en escala, o al contrario, me aíslo dentro del hogar y ya no logro comunicarme. Hay personas que inclusive llegan a tener ideación suicida sobre esto, porque mucho de lo que viven las víctimas es que empiezan a decir, claro, yo estoy viviendo esto porque es mi culpa, porque como no lo puedo hablar, no puedo pedir que alguien me ayude, no sé cómo pedir ayuda, entonces empiezo más bien a decir, esto es mi culpa y debe de ser por un montón de pensamientos que muchas veces lleva a la persona a tener una baja autoestima, una percepción negativa de sí misma, e inclusive hay personas que dicen, la manera en la que puedo sobrevivir a esto inclusive es quitándome la vida, ¿verdad? Claro. Hay casos que llegan a Que son fuertes. a ese tipo de situaciones. Vamos con la última participación para conocer el comentario que nos añaden al programa. Janet. Así es, Dani. Tenemos otro comentario en redes sociales. Dice Lucía desde Abarca. ¿Cómo hago yo para aprender a diferenciar la línea divisoria entre un acoso y un piropo pasado de tono? Eso está muy difícil, ¿verdad? Porque tiene que ver en cuanto yo lo permito. A ver, si es un coqueteo entre dos personas y las dos personas de alguna manera están consintiendo ese coqueteo y para mí es agradable, entonces de ahí es un piropo. Lo que pasa es que, digamos, socialmente nos enseñaron a las mujeres desde pequeñitas que andamos en la calle y que si nos dicen un piropo es algo positivo. Por dicha ya también existe una ley contra el acoso callejero, ¿verdad? Que hace que este tipo de situaciones también sea penado. Entonces, estamos cambiando la mentalidad de entender que el piropo es una agresión y no un cumplido. Cuando ya es una acción que yo no estoy consintiendo, que no es recíproca, que no es mutua y que a mí no me agrada y que pongo un límite y que la otra persona lo que hace es un chiste de mi límite y lo que hace es seguir insistiendo con repetir el acoso, entonces ya es una agresión. Sobrepasa el respeto que la persona en ese momento siente que está siendo agredida. Correcto. Sin duda alguna. Ajá. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué podríamos? Porque hemos estado viendo cosas que coinciden, que son reincidentes, que sabemos que hay que atenderlas, que no las podemos dejar pasar. Hay una ley que los protege, hay una ley también que nos permite acudir a pedir ayuda. Pero ¿qué podríamos resumir a manera de conclusión con todos estos puntos tan importantes que sin duda alguna nos dejan a todos con la tarea para atenderlo cuando sea oportuno? Bueno, sí, desde el aspecto legal, invitar a las personas que se sienten acosadas o acosados a que eventualmente presenten las denuncias donde correspondan, primeramente en sede administrativa frente al ente patronal, y de no tener respuesta, pues pueden acudir al juzgado de trabajo. Invitar a los patronos que nos están sintonizando a que establezcan un procedimiento dentro de su empresa frente a este tipo de denuncias que deben ser integradas por tres personas. Asimismo, tomar en cuenta a los señores patronos de que frente a este tipo de denuncias deben dar acuso tanto a la Defensoría de los Habitantes como al Ministerio de Trabajo, que en nuestra empresa, en nuestro centro de trabajo, existe este tipo de procedimiento y que eventualmente existe este tipo de denuncia. A la persona que se siente acosada o acosado, invitarle a que este mecanismo de ley, esta ley propiamente prevé mecanismos de protección frente a la denuncia, que eventualmente no van a ser despedidos, que no pueden tener mayores represalias, que eventualmente existen un tipo de medidas cautelares, es decir, pueden ser cambiados de puesto de trabajo, pueden ser incluso removidos, pero con goce salarial. En fin, existen varios tipos de protección frente a un tipo de denuncia como esta. Bueno, yo creo que es importante que las empresas empiecen a invertir en capacitaciones donde las personas que pertenecen a la comisión, pero toda la organización, sepan cómo es que funciona el acoso y cómo establecer lineamientos dentro de la organización de capacitaciones sobre el respeto a la diversidad de los empleados y también sobre este tema en específico. Creo que también es muy importante que las personas víctimas de esta situación lleven un proceso terapéutico que sirva también como
como prueba que se puede suministrar dentro del proceso legal que establezcan y que también les funcione para poder revisarse emocionalmente sus estrategias para poder sobrellevar esta situación y encontrar mecanismos de resiliencia. Y creo que también las personas que cometen acoso tienen que llevar un proceso terapéutico para que aprendan a establecer relaciones sanas dentro de un ejercicio no de poder, sino de vínculos mutuos y sanos. Y también muchas veces hay personas que son acosadoras que ni siquiera se están dando cuenta, que lo que creen que es que están haciendo el chistecito, de verdad se la creen que es desde ahí. Entonces, bueno, que puedan revisar su masculinidad, ¿verdad? O sus ejercicios de poder para tener una mejor relación y vínculos. Jimena Caballero, psicóloga, que nos permite también analizar el tema desde esa perspectiva, y don Marcial Bolívar también, gracias, porque desde el lado del derecho, del abogado, que está siempre pendiente de temas laborales, nos añade muchísimo para poder conversar de este tema acá en la revista. Gracias a ambos. Gracias. Bueno, vamos ahora con nuestra compañera Fernanda León.